están? Aquí, continuando con el aspecto forma de la escritura, vamos a ver lo que es muy importante, la forma, ya que tiene que ver con la actitud vital del sujeto, el ambiente gráfico que le damos a los aspectos de la escritura, si es positivo o negativo. Relacionado con las tendencias del carácter, ¿qué posibilidades tuvo de evolución la persona según la cultura, según la educación que ha tenido, los conocimientos y el ambiente, el entorno que ha tenido? Muestra la estructura del yo y cómo se modela a través de la conducta el carácter. Son muy importantes en el nivel de forma. Las mayúsculas saben que representa al yo. Si hay armonía, si no hay choques entre el interior y el exterior del sujeto, tiene que haber armonía en el nivel de forma, en la ejecución, en la estética y la actitud vital. Es importante, entonces dijimos, las mayúsculas y también la comparación texto-firma, que todavía no lo vimos, pero todo llega a su tiempo. Todos tenemos más o menos determinada cantidad de conflictos. Hay conflictos que son sanos, que son en mayor o menor grado conflictos neuróticos, y hay altos conflictos donde hay una falta de espontaneidad y de armonía entre lo que siente el sujeto y el exterior. Tenemos que tener en cuenta todos los temperamentos, y para eso yo voy a hacer un video, pero bueno, no puedo hacer todo junto, porque del aprendizaje básico que tenemos hay una evolución que está siempre abierta y se va internalizando en etapas según la historia que tiene la persona, según las fijaciones, qué tendencia tiene, el temperamento. Y ya dijimos que la forma se puede enriquecer o simplificar, y hay que ver de qué forma se enriquece. El nivel de forma, entonces dijimos que podía tener estética o no tener estética, y tiene que haber armonía siempre entre el espacio, la forma y el movimiento. Tiene que haber un ritmo. Voy a nombrar otro autor, que es Trilliat, que decía que la escritura es como una partitura dirigida, que tenía ritmo, tenía melodía y armonía. El ritmo tenía que ver, es lo contrario a la monotonía, ¿no es cierto? Y hay movimiento siempre en la escritura. Está relacionado con la creación, la espontaneidad, con la expansión. En el caso de la melodía, que decía Trilliat, está relacionado con la forma, con la estética de las mayúsculas, y está relacionado con esos enlaces originales que me olvidé de mostrarles, pero para la clase próxima, cuando haga el resumen del aspecto forma, ya se los voy a enseñar. Y la armonía estaba relacionado con la armonía justamente, o la perfecta coordinación entre el espacio, la forma y movimiento, donde las proporciones son claras, las letras están escritas con espontaneidad, con un ritmo natural, donde uno ve que hay organización, hay equilibrio. Entonces, de eso está conformado el nivel de forma: ritmo, melodía y armonía. Pero para eso tenemos que tener en cuenta la edad de la persona, la raza, la cultura, porque una escritura armónica tiene la persona armonía de carácter y es un signo de superioridad. A veces es difícil de encontrar dentro del ritmo de la escritura convencional, que es la escritura más bien caligráfica. Tenemos nivel inferior, muy inferior, y luego del término medio, que sería la caligráfica, tenemos superior y muy superior. Las muy superiores es un poco difícil de encontrarlas, pero siempre hay personas que tienen ese signo de superioridad.
La escritura convencional es la que la persona tiene disciplina. Este es el caso, tiene, digamos, una estética media. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que no hay tampoco mucha evolución. Está bastante vertical, se está controlando, tiene que ver más con la redondez. Tenemos que unir todos los aspectos gráficos, lo cual a mí me resulta un poco difícil a veces explicarlo. ¿Por qué? Porque hay aspectos que no vimos, pero cuando tengamos vistos todos los aspectos va a resultar más fácil internalizar todos esos conocimientos. La escritura convencional de término medio en general se da en administrativos, comerciantes, también en vendedores. La persona se basa en la seguridad de lo conocido y de lo comprobado y respeta todos los semáforos sociales. En general tiene buena disciplina esta persona. En la escritura siguiente vamos a ver que no tiene un nivel medio, que sería inferior. En la escritura, que a veces también van a encontrar ese término en los libros, escritura vulgar, que puede ser por automatismo, porque es muy fiel a la caligrafía, o puede ser también que la persona no haya tenido un nivel cultural, ese nivel cultural inferior hizo que tenga la incapacidad para escribir libremente. Quiere decir que hay poca madurez, que hay poca evolución, que hay una falta de creación, que hay sencillez en la persona. Hay que ver, por eso tenemos que saber siempre la historia, qué posibilidades tuvo esta persona, qué hace. También las escrituras que son muy inferiores, nos estamos relacionando con personas que pueden tener una discapacidad corporal, una lesión cerebral o una persona que es débil mental. Esas son totalmente escrituras que son inarmónicas. Ahora vamos a ver otra escritura. Bueno, en esta escritura anterior, a ver, vamos a volver. Donde hay inarmonía, vamos a ver que hay restoques, pero son sistemáticos, hay una perturbación del ritmo, hay desproporciones, la distribución no es buena, hay desigualdades, a veces de todo tipo. Cuando son más de 3 desigualdades se transforma en una escritura discordante. Hay confusión. Acá en este caso, en esta escritura no tiene escritura confusa. Tampoco no tiene por qué tener todas las características que digo yo. Pero ya vemos que está alterado el espacio, la forma y el movimiento. Los 3 aspectos, hay un desequilibrio entre ellos. Ahora pasando a la otra escritura. Esta es una escritura donde ya tiene una estética importante, ya es un signo de superioridad en la escritura, donde vamos a encontrar, por ejemplo, un determinado grado de simplificación de los movimientos. Vamos a ver que el trazo sea neto. Este tiene buen relieve, que la escritura sea clara, que sea firme y que sea ordenada. Ustedes fíjense que hay muchos de los aspectos que ya los vimos en las clases anteriores, así que no hace falta hablar mucho. Es decir, esta persona tiene el instinto bajo control, se liberó del modelo, no hay suciedades, no hay temblores, puede haber algunas desigualdades, pero no hay tantas irregularidades, porque si hay suciedades, no hay orden, porque el inconsciente está perturbando. Y bueno, esta sería, por ejemplo, una escritura superior. Las personas estas pueden tener capacidad para el arte,
para temas intelectuales, la escritura es armónica, tiene evolución de las formas, es sencilla porque no hay por qué complicar la escritura, tiene un vuelo espiritual y las curvas son hábiles con enlaces originales. Como dije, las que son muy superiores son difíciles de encontrar, son las personas que ya superaron las ambiciones humanas, y se dan seres superiores también en santos. Hay un equilibrio entre el espíritu, el cuerpo y la mente. Con este tema ya terminamos el aspecto forma de la escritura. En la clase siguiente voy a hacer un resumen general de toda la forma de la escritura, para después vamos a ver si puedo continuar con el aspecto velocidad, o sea, la rapidez en la escritura. Ya nos van quedando menos aspectos gráficos para poder terminar, y después en algún momento vamos a hacer un análisis completito de alguna escritura, así se dan cuenta cómo se trabaja. Si les interesa se pueden suscribir y nos vemos en la clase próxima. Hasta pronto.